mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver esta que es en la que le metí ejercicios. Ok, mi estimado. Hay una pequeña introducción que tal vez no se entiende mucho si no tienes el contexto de las partidas anteriores, pero igual la voy a leer rápido. Ajá. Ya se hablaba de la organización del quinto campeonato de la Unión Soviética y yo naturalmente esperaba estar entre los participantes, pero en mayo, cuando se celebró el match por equipos Leningrado-Moscú, los matches se celebraban a menudo y despertaban gran interés. Yo aún no había sido incluido en la lista de candidatos. Por eso, la oportunidad de disputar dos partidas contra Grigoriev, uno de los jugadores moscovitas más fuertes, era muy importante, pero además necesitaba jugar imperiosamente por la victoria. Perdón, aquí juega con Blanca Podminic. D4, caballo F6. Bueno, la apertura no les vamos a prestar atención. Bueno, más que los comentarios en los que hace el libro. Alfil B4 jaque en esta época era la continuación más habitual y Está desarrolló un bien. que conocía muy bien. Todavía no se hacía caballo de 2, caballo de B de 2. Alfil B4 es jaque para que el caballo se vaya de B a D2, actualmente así se juega. Y cuando el caballo se sitúa ahí, pues en algún momento el alfil se regresa a E7 sin ningún problema. El caso es que el alfil... Y si el caballo se desarrolla por C3 lo cambian, ¿no? ¿O no? Ya, ahí la intención de haber jugado caballo F3 antes de caballo C3 es para evitar líneas de la Nimzo India, parecidas a la Nimzo India SS, esa estructura de peones. Entonces aquí, básicamente, si lo quieren evitar las blancas, cuando te hacen alfil B4, pues las blancas no van a meter voluntariamente su caballo a C3. Bueno, el que sepa la idea. Entonces, sabiendo eso, las negras dan el jaque, incitando a que lleguen a líneas parecidas a la Nimzo India. En el dado caso que no lo quieran, ya sea que interponga su caballo o que meta el alfil, creo que actualmente se juega a caballo de B a D2 y en algún momento el alfil se regresa a E7, sabiendo los jugadores que el caballo tarde o temprano se tiene que mover de esa casilla para que el alfil pueda jugar o pueda irse a una casilla mejor de donde está colocada. Si mal no recuerdo, esa era la idea. Ok. En la partida se jugó alfil de 2. Se cambian los alfiles. En roque. D6 y dama C2. Las blancas quieren seguir con caballo C3, eliminando la posibilidad de que las negras hagan caballo E4. Si juegan caballo C3 directo, caballo E4, ¿no? Entonces, después de dama C2, caballo BD7, y comenta el libro, para ser consecuente con esta idea que ya había descrito, mi adversario debe jugar alfil E4, después de dama D2, alfil B7, y otra vez quiere meter el caballo en E4. Y a caballo C3, caballo E4, la posición de antes. Bueno, caballo BD7, caballo C3, dama E7, E4. Ahora las blancas ocupan el centro. Aquí otra variante. Es difícil comprender por qué la teoría consideraba mejor para las negras seguir con... Bueno, se jugó E5, era mejor torre a C8. Torre F1, C6, A4, torre C7, como en la partida Reshevsky-Keres 1937. Mi rival se defiende de mejor manera en esta apretada posición. Se jugó E5 y torre A de 1. G6 siempre es útil dar una casilla al rey y al haber cambiado los alfiles de casillas negras no es peligroso. Torre F, E1 y llegamos a una posición que hay que pensar. ¿Cuál es la amenaza posicional de las blancas y cómo se detiene? ¿Lo dejo desde perspectiva de negras o lo cambio a perspectiva de blancas? ¿Juegan blancas la amenaza de las blancas? Sí, o sea, aquí juegan negras.
y las blancas están amenazando algo. Ah, Tenemos ok. Vaya, vaya. Pues si movieron las torres centralizadas, no creo que les convenga avanzar muchísimo, como que va en contra de sus propias ideas. Entonces tendría que ser cambio o ruptura. Ruptura no funciona. Pues sería ideas de cambiar el peón en E5 y meter el caballo en D5, creo. Pero no veo más que eso. Una amenaza táctica no veo. No, amenazas tácticas no hay, pero hay una amenaza posicional. De hecho, aquí sí es la amenaza posicional de Sí, las sí, sí, blancas. por eso es peón por peón y después meter el caballo en D5. Bueno, en realidad la jugada que a las blancas les gustaría hacer en este momento es caballo E5 directamente, ¿ok? Porque después de, bueno, ahorita te presento la variante que ya está escrita, pero después del cambio, caballo por se toma con E y la columna Sí, se la queda. dama está presionada. ¿Sí? Entonces, justamente para evitar caballo D5, se hace C6. Y de hecho aquí dice imprescindible para evitar caballo D5, caballo por D5 y E por D5. Que sería útil para las blancas. Se juega B3, una buena jugada. De hecho, aquí vamos a ponerle admiración. ¿Por qué? En caso del cambio en D4, el caballo negro no ataca el peón de C4 desde E5 con ganancia de tiempo. La admiración la tenía en el libro, nada más que se me olvidó ponerla. Okay. O sea, dice que Sí, sí, después... sí. Ya no está forzado caballo por caballo. De todas maneras se tiene que hacer. Bueno, caballo E8. Las negras preparan el avance de F5 que puede resultar peligroso. O sea, peligroso para las negras, ya que abre la posición de su rey. Pero a pesar de esto, las blancas preparan esta posibilidad. Las blancas paran esta posibilidad con dama de 2 y se juega torre de 8. Dama de 2 para esta amenaza, porque si ahora se hace F5, sigue E por F, G por F, bueno, esta variante. Caballo por E5, D por E5 y dama de 7. Se gana un peón. Y bueno, y el rey ya está muy mal. Si en vez de caballo por E5, también es posible caballo D4 con idea de F4. Okay. Después de torre de 8, alfil H3, ay, perdón, alfil H3 amenaza a ganar un peón con alfil por D7. Ay, estamos viendo desde la perspectiva de blancas, se me olvidó. Sí. Alfil H3 amenaza a ganar un peón con alfil por y después capturar el peón D5, porque vemos que el caballo está defendiendo el punto D5. Se tiene que jugar entonces F6. Y aquí hay una variante que no tiene comentarios, pero si F5, sigue E por F, G por F, D por E5, D por E5, caballo por E5, y ahora sí caballo por, dama por. Entonces todavía no es posible ese F5. Después de que se jugó F6, aquí hay otro momento. ¿Qué jugada ayuda a las blancas a incrementar la presión? En realidad no es una jugada, más bien es un pequeño plan.
Ok. ¿7 minutos para pensarlo? Tan complicado puede estar. Son las negras las que están cerrando, ¿verdad? Pues 2 ideas se me ocurren. ¿Cuáles son? Caballo H4 con la idea loca de abrir la posición, pero con F4. Okay. Y también está D5. Bueno, sumado a D5 con la idea de igual cerrar el centro y abrir la posición del flanco del rey. De hecho es muy correcto. La jugada buena es caballo H4 con idea de F5. Pero no es lo que se jugó en la partida. De hecho, comenta, las blancas debían incrementar la presión mediante caballo H4 y después F4. Debido a la falta de experiencia, prefieren un ataque pseudoactivo. Entonces se jugó dama H6. Esa fue la primera que se me ocurrió. Pero sería caballo H4 y solo vas a poder hacer la ruptura si cierras el centro, ¿no? Si no cierras el centro se ve medio... No se ve tan... Bueno, en fin. Sigamos. Dama H6. Ok, dama H6. Caballo C7, buena jugada. Las negras no solo quieren comunicar las torres, sino que amagan la maniobra caballo E6, caballo D4. Presionando aquí. Calculé en vano dama G7, que permitía la ganancia de un peón. Dama por G7, rey por G7, alfil por D7, torre por D por E5, F por E5 y caballo por E5. Entonces, caballo Ok. C7 es buena, caballo H4 se jugó. Torre F7. Las negras pierden la oportunidad de complicar la situación mediante caballo E6. Con las amenazas caballo G5 encerrando a la dama y caballo por D4. Las blancas tendrían que cambiar su alfil por el caballo. Alfil por E6. Entonces D5 no está tan mal después de todo. ¿En qué momento? Bueno, con la idea de caballo H4, digo. Bueno, son ideas generales, no estoy hablando de una posición específica. Bueno, yo siento que es mejor el F5 si todavía no has hecho D5, porque creo que la idea es presionar el punto de E5. No, está súper protegido. La idea podría ser presionar el punto de G6 también. Es que en esta posición yo creo que ya es diferente porque la dama está en H6 y si estaba en D2 me parece, ¿no? Sí, aún así, si no estuviera ya la dama,
No, era lo que comentó, es caballo H4 con F4. Pero después de allí, solo meter presión sobre E5 está súper protegido. Son dos peones, el caballo, 3, la dama 4. Entonces metes presión, pero no se ve más. Bueno, estoy divagando. Sí. Alfil por caballo. Alfil por caballo. Hubieran tenido que hacer alfil por caballo si se juega caballo E6, porque ataca el peón y amenaza caballo G5 atrapando a la dama. Sí. Pero no se hizo torre F7. Entonces ya las blancas. D5. F4, de hecho, ya es mala. Por Sí, F4, torre por D5. sí. Bueno, C por D5, C por D5, caballo por D5. Perdón por los mensajes. Y aquí hay otra posición. ¿Cuál es el cambio correcto para las negras y por qué? Es el cambio aquí en la casilla D5. Tenemos la opción alfil por D5 y caballo por D5. Pues el cambio correcto es del alfil. ¿Por qué del alfil? Porque si capturas con el caballo, después de peón después de E por D5, el alfil se queda sin muchas oportunidades de moverse. Tendría que irse necesariamente a C8, en donde de todas maneras se tendría que cambiar. Bueno, yo creo que sí. Si alfil por D... ¿Mande? Sí, no, sigue. Yo creo que si alfil por D5 y E por D5, las negras ya empiezan a tener mucha más presencia en el centro. Sí, porque por ejemplo hay ideas de salto de caballo hacia E6 y hacia D4. Igual no se puede cambiar tarde o temprano el alfil de H3, pero aún así el alfil allá pues está medio bloqueado, no se ven muchas chances donde se pueda mover y la posición es básicamente cerrada. Por eso me late más alfil. Pues tienes la jugada, pero no es la idea. Entonces, si quieres aprovechar todavía los 3 minutos para buscar por qué. Tendría que tomar con E. Como que con D se ve con C se ve medio tonto. Perdonando por la palabra. Tendría que tomar con E. Entonces sería... Habría opciones de F4, caballo F6. Y también de que el caballo de C en algún momento pase hacia de C7 pase a C5. Algo específico no veo. Pero me sigue latiendo, nada más por la idea de que si tomo con caballo después de E por D, el alfil de todas maneras no tiene dónde ir. No, pues está cerrada, está bloqueada. Bueno. Sí es alfil por D5, pero... Vamos a continuar. Porque sí le pones, ¿no? Sí se tiene que tomar con C. De hecho, en la partida se toma con C. ¿Por qué no con E? Alfil porque si tomas con E, lo que te decía, ya hay mucho más control del centro por parte de negras. Bueno, es lo que yo pienso. Igual si quieres ponemos el módulo ahorita. No, no es necesario. Yo veo que si toma con E, se podría hacer F5. Y ahí empiezan a maniobrar los caballos. Entonces, alfil por D5. Si caballo por D5,
C por D5, torre G7, B4 y las blancas ocupan la columna abierta con torre C1. Esto es lo que había que ver. Se toma con C y entonces la columna ya es de las blancas. B4 es importante porque evita caballo C5. Entonces se juega alfil por D5, C por D5, torre F8, perdón, torre DF8. Y ahora no es lo mismo, ya que el caballo negro controla la casilla E6. A ver, vamos a... Sí, la preocupación es torre C1, aún así se puede hacer. Ya no es lo mismo. De hecho, ahorita vamos a ver para qué. En el libro lo comenta, está el comentario. Bueno, alfil por D5. Torre de F8. Torre D2. Y bueno, tenemos ya muchas amenazas. Vamos a ver. Estamos amenazando... No puse el comentario. Ok, no puse el comentario, pero sí lo recuerdo. Ya. Si aquí ya no es lo mismo, porque a torre C1 tienes caballo C5 y el B4 no es opción ahorita, porque tienes caballo D3 con el doblete de las torres. Vamos a ver la variante. Sí. Torre C1, caballo C5 y ahora... Ah, mira, sí la puse. Ya pensé que no la había puesto. Torre C1 seguiría caballo C5 y como las blancas han de prevenir caballo D3, hay tiempo para reforzar la posición del caballo mediante A5. Entonces sí te alcanzan a cerrar la columna. Por D5, torre F8, torre D2. Se crea la amenaza torre C2, que se debía prever con A5, torre C2 y caballo C5. Bueno, aquí ahora sí está la amenaza porque ya no existe el caballo D3. Entonces, y se jugó F5. Esta es mala. Este ansiado ¿Ya para qué? es prematuro. Había que prepararlo más. Pues a mí me parece que ya no se puede preparar más. ¿Qué otra pieza le metes allá para F5? No es porque falten piezas, sino por la opción de las blancas aquí, en este momento, que, de hecho, dice, parece que las negras han logrado buen juego, pero después de la siguiente jugada blanca, todo se aclara y se confirma la valoración sobre la ruptura negra. Perdón, ¿me permites un momento? Bueno, perdón, espérame un tantito. Sí. ¿Qué pasó? Perdón, ya regresé. Sí. Jugada blanca, todo se aclara y se confirma la valoración sobre la ruptura negra. Dama H5 y las negras no pueden defender la casilla F5. Se juega F4, pues si no pierdes el peón. Y bueno, aquí hay muchas variantes. Vamos a ver una por una. Primero vamos a ver lo que se jugó. Caballo F5, torre por F5, alfil por F5, caballo F6, dama H6, rey H8. El rey se aparta de las casillas blancas para poder tomar en D5, aquí. Sí. Vamos. Si en vez de F4 se juega dama E8, alfil por F5, está cayendo el peón. Caballo por F5 es un error, por torre por, dama G4 jaque, dama G6. Y si... Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Sí. ¿Lo vimos? No. Si alfil por F5 y torre por, dama G4 jaque. Y dama G6. Sí. Una más. Ah, no, perdón, el caballo está en H4 allá. Sí. Por eso se tenía que tomar de alfil y no de caballo.
Una más. Si caballo F6, en vez de F4, tienes dama G5 jaque, torre G7, caballo por F5. Y si torre por G5, caballo por E7 jaque. Ok, y terminamos así. Bueno, se jugó F4. Caballo F5, torre por, esto ya lo vimos. Rey H8, el rey se aparte de las casillas blancas para poder tomar en D5. Porque si tomas en D5 ahorita, torre por D5, caballo por y alfil jaque. Sí. Y si primero haces torre por F5, está torre por D6. Bueno, otra vez tenemos otra posición en la que tenemos que pensar. Se jugó rey H8 para poder tomar en D5. Y encuentra la combinación ganadora. Ah, caray, ya, así de agresivo. Tal vez debí de ponerle más tiempo. Solo le puse 6 minutos. Ah, no importa. De todas maneras, se me antoja torre por peón E5. Si dama por torre, dama por F8, jaque. Y se tiene que cubrir de caballo, no hay otra. Bueno, de entrada ya no me llevé un peón y... ¿Y si peón por? Si peón por, pues D6, amenazando a la dama y al caballo. Entonces tendría que mover a la dama. A D8, por ejemplo. Sí, a D8. Pues peón por caballo, amenazando con promocionar en C8, apoyado por el alfil. Y ahí pueden pasar dos cosas. Te puede capturar el peón y te puede capturar la torre. ¿Qué? A ver, es peón por, es torre por E5, es peón por y D6. La dama se da D8, peón por, caballo C7 y ¿cuál torre? Torre por E5. Ya sé de qué me estás hablando, pero no de que te pueda capturar la... Ya entendí, yo pensé que las negras me iban a capturar una torre, pero digo, ¿cuál torre? Entonces, te voy a decir la variante, es torre por E5, peón por E5, D6, la dama se va a D8, peón por C7, y bueno, aquí te digo que ya estamos a una de coronar, promocionar con el apoyo del alfil. Ahora, si voy a querer promocionar, también tengo opciones de ya sea dama por F8 jaque y dama por dama, y ya promociono el peón con otra dama en el tablero, recuperando la dama y con ventaja de material. Pero la dama está... y todavía... Después de... Y también tengo dama por F6, que tampoco no es la mejor, sería dama por F8, dama por F6, torre por F8 y vuelvo a promocionar. Hay muchas, dama por F8, no tiene caso ni ver dama por F6. La que más me preocuparía después de torre por E5, dama por, pues se gana un peón, es dama por torre y dama por F8 jaque, se mete el caballo y, ya, tendría que ser, es que alfil es 6, hay un jaque en E1. Alfil E6, jaque en 1 y repetición de jugadas, no conviene. Pero bueno, me gané un peón por lo menos, no veo más. Ok, ya calculé todo, es torre por E5. Pero ¿cómo que repetición de jugadas? Si te hacen tablas ya no sirvió el peón. ¿Qué? Pues tampoco voy a dejar que me haga repetición de jugadas. Torre por E5, dama por torre y dama por H8. F8, perdón, jaque. Se tiene que cubrir de caballo. Ok.
¿Y después? Bueno, sí, sí, la jugada sí es torre por E5. Después averiguo. El inicio de la combinación decisiva. Dama por E5, dama por F8, caballo F8 y dama F7. Estás tocando el caballo y estás tocando el punto H7. Ajá. Se cubre con dama. No, pues le... Ah, se cubre con dama. Ok, esta variante no lo había revisado. Pues es que ya ganaste un peón, ahí ya que... No, ya ganaste una Es calidad, ¿no? calidad peón, ya. Para que se rinda mejor. Y todavía le puedes hacer a G por F4 si quieres. Ya está, eso ya está sentenciado de muerte. Sí. Si D por E5, D6, dama D8, dama por C7. Y si dama por D2, dama por F8. Sí. Caballo F8, CD8 igual a dama. De hecho, eso es lo que se jugó. Y en este momento las negras abandonaron. Eso fue todo. Bueno, las negras abandonaron. Nuestra segunda partida acabó en tablas, porque eran mancha 2 partidas. Más tarde, Nikolai Dmitrievich Grigoriev fue amigo mío. Fue un famoso especialista en el campo de los finales, creando estudios fantásticos de peones y de torres, y logró al mismo tiempo que yo el título de maestro en el siguiente campeonato nacional. Tuvo un papel preponderante como difusor y organizador en el proceso de formación de la vida ajedrecística soviética. Es toda la Muy partida. bien, perfecto. Bueno, ya que hay chance, vamos a ver un final, ya para poder asentar ideas. Antes habías dicho del final de torres con un peón de más, entonces a lo mejor aquí nos podía ayudar ya no. O como que hasta las ganas se me están quitando, pero bueno. Aprovechando que ya estamos conectados. Bueno, ahí te voy a compartir esta. Obviamente esto ya te lo sabes, los primeros, así que no hay mucho que decir. Es el final de Philidor, ¿verdad? Todavía no. Ah, ok, ya. Sí, en donde el rey nada más tiene que mantener y aquí ya. Esto pues ya lo hacemos hasta con los ojos cerrados. Entonces, esto ya sabemos que si captura el peón, pues pierde. Hay que llevar al rey. Hay que seguir acercando al rey, dice. Bueno, aquí nada más estoy terminando de hacer lo que... No puede capturar el peón tampoco. Creo que esta parte igual ya es... Nada más dice que para entablar hay que mover al rey negro en las dos casillas, igual ya te la sabes. Nada más te haces pato con el rey a ver qué hace. Entonces nos vamos al siguiente. Interesante esto. Cuando hay un peón, pareciera que no es mucha la diferencia, pero imagínate que el peón pudiera llegar a G6. Le quita la casilla H7, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante de este tipo de posiciones, que pareciera que son tablas, pero ya se empieza a complicar. ¿Ya qué? Mueves el peón y adiós. Ya no tiene la casilla H7 y entonces ya está obligado a verse en una posición inferior. Entonces aquí pues la captura del peón ya básicamente va perdiendo y cualquier otra cosa vas acercando al rey como se muestra aquí en la partida. Está interesante como un peón que tiene chances de poder quitar las casillas puede complicar un poquito. ¿De aquí qué? Es tablas, ¿no? Parecen tablas todavía. Pero ya no se ve más. Sin embargo, pues vamos a ver qué pasa con el peón de F. Pareciera que se complica igual.
Sí, tiene que mover el peón de F. Ahí está, es esta. ¿Ya ves la diferencia de un peón de F? Deja sin muchos movimientos. Entonces, sabiendo este concepto, nos vamos al siguiente. No puede capturar con el rey porque jaque y promociona. Y con la torre, pues da chance de que cuando se quite la torre, quitamos a la propia y después con la idea de promocionar. Entonces el peón de F puede ser una diferencia. Aquí que maten 20, aquí se gana igual con el peón de C. Porque no hay opciones de que le dieran jaque al rey negro, al rey blanco. Esta. Entonces, ahí hay diferencias. Ahora nos vamos con el peón de G y de H y de F. ¿Tú podrías ganar esta posición? Supongo que sí. ¿Cómo? H5. Exacto. Sabiendo el tema anterior, pues ahora la idea es llegar con el peón de F para dar jaque. Entonces de repente una posición que tenía contemplado como tablas, ya no lo es tanto. Primero, bueno. Pero aquí creo que hasta me estoy confundiendo. Vamos a ir con F5. ¿Qué es esta, verdad? No veo que haya hecho algo malo. Sí, no. Jaque. ¿A dónde te moverías tú? Sí, H2. De repente de valoración de más 55 se va a valoración de más 7. ¿Qué pasa ya? Eso me extraña. Ok. ¿Ya ves la idea? Sí, si se seguía dando jaque, el rey se escondía en G5. Entonces ahí ya es diferente. Entonces por eso es que la valoración cambia. Igual acá se puede hacer rey por peón con la idea de hacer F6 en algún momento. Entonces va cambiando. Vamos al siguiente. Aquí ya son dos peones negros. Pero parece lo mismo. Pero el peón está en A6, no en A7. Así es. Puede llegar a lo mismo. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Ya lo está marcando la flecha, ¿verdad? Pues H5. Ahí. ¿Ves alguna otra que no sea F3? ¿Verdad que no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el plan? ¿Qué puedes ver a partir de ahora? Porque esta hay que ganarla. Creo. Parecieran tablas. Otra vez son posiciones en donde antes pensaba que con un peón de más, así, posición Philidor, mientras en el otro lado sean el mismo número de peones, es tablas. Pero haciendo esta serie de ejercicios me di cuenta que no, que hay cosas allí que pueden cambiar.
Te quieres comer el peón de F, ¿no? Definitivamente esa es la idea. Capturar el peón de F. Y si hubiera sido jaque en A5, igual te vas a D6. Sí. Y ahora, ¿qué hace? De repente, ya no hay mucho que hacer. Capturas el peón de F y llegas a una posición parecida a la anterior, en donde el peón de F le va a quitar todas las casillas al rey. Entonces, en una posición de tablas te vas a una posición de victoria. En el caso no irte con el peón, sino, bueno. Y ahora sí, jaque, y llegamos a la misma posición de antes. ¿Y cómo que eran tablas? Y aquí vemos uno de los últimos ejercicios. Y tan bueno es esta posición que, si te das cuenta, aquí tenemos el último ejemplo de Spassky. O sea, son jugadores contra torre, dice. Me imagino que ha de ser torre. Repito, porque no conozco torre por allá. Tal vez sí sea otro. Entonces, esto yo ya lo daba por tablas. Mismo número de peones, con un peón de más en posición Philidor. Es tablas, pensé. Pero entonces, ¿cómo se podría ganar? ¿Cuál es la idea? Vamos a ver. La idea es la misma de antes. Es tratar de lograr un peón de F. Si se pudiera, se gana. Aquí se captura. Jaque con la torre. Ajá. Jaque con la torre. No puede capturar entonces. Es nada más puro bluff. ¿Qué quiere hacer ese rey? ¿Será que avanza? ¿No avanza? Aquí ya tu rival te está diciendo, ya no seas, no te hagas pato. Son tablas. De repente sales con una jugada misteriosa. Oh. ¿Te acuerdas de esta idea, verdad? ¿Cuál? Mover la torre hacia E7 para dar el jaque y llegar a un final de peones con donde tengas la posición. Bueno, no sé dónde más la he visto, pero pues la estoy viendo ahorita. Sí, la habíamos tratado en convirtiendo a final de peones. Creo que en la clase 3 o 4 habíamos visto una así, donde había una torre, la torre se va a A y la torre se quita de proteger al peón, y aquí hay que capturar. Entonces llegas a una posición muy parecida a esta, en donde con la posición se debe de ganar. Aquí, obviamente, pues parece ya tablas esta de rey F7. Parecía que aguantaba más. No, porque tienes rey de 6. Rey D6, obligando al rey a que se mueva a otra parte, ¿verdad? Y a donde se mueva, tú ya empiezas a ganar espacio. Entonces, ante rey H6, a ver qué hace. ¿Y cómo que eran tablas, muchacho? Entonces, Bueno, ese. No ahí como que está interesante. O sea, y le pasa a los mejores. Mira, Spassky jugando un final contra torre. Aquí hay dos ideas. Una, llegar a la posición final, a donde el rey llegue a ganar la oposición. O también crear un peón de F. ¿Cuál crees que funciona aquí? Pues ahí el programa está diciendo G3. Vamos a ver cuál llega. Están las dos. Bueno, G3. Aquí ya no hay mucho que pensar, solo hay que mover las, pero ahí está, tratando de crear problemas con estos.
Vamos a ver si es tablas. Obviamente esto es pura esa amenaza de que la torre te va a capturar peones. Eso es más mentira que nada, que promesas de campaña. Eso no, o sea, los peones se defienden solos. Ahí no hay mucho que pensar. Otra vez ideas, la misma, pero antes estaba en F y ahorita está en E. Y ya tienes un peón de más. ¿Cómo ves? Y a ver qué hace. Entonces, posiciones que antes pudiéramos pensar que eran de tablas, no lo son. Bueno, son todos los ejercicios que trae aquí la del Lichess. Me gustó porque no creí que te lo pudiera enseñar, sobre todo en esta que se supone que era para ajedrez principiante. Aquí pues hay algunos mates, hay algunos patrones, eso ya básicamente lo resolví todos, era nada más porque tenía muchas ganas, mucho tiempo y quería ver qué difíciles. Pero llegué a esa posición de peón, de final de torres, y que no sabía todo lo que creía. Y antes ya habíamos visto un final muy parecido a eso, de que la torre deja de proteger y ofrece el cambio de torres para llegar a un final de peones. Incluso ahí nos tardamos muchísimo para encontrar la triangulación o posición, no recuerdo qué tema era, pero era muy parecido. Bueno, pues ya ves que cuando creemos saberlo todo. Todavía son 6:30. Quiere hacer media hora de Blitz. Del libro de Laszlo. ¿De qué? ¿De Bobini? Del libro de Laszlo Polgar. Me encantaría, pero estoy resolviendo otros ejercicios. Las de Laszlo las estuve intentando, pero no me gustaron mucho. No es que no sean, al contrario, son súper buenos estos ejercicios, pero quiero posiciones como que más naturales. Okay. Esas sí, o sea, no son artísticas ni nada. Bueno, creo que sí son artísticas varias. Pero hay otras que he visto que tienen hasta 5 alfiles en la posición y 4 caballos y no sé cuántos reyes. Y tienes que dar mate en uno. Aquí no, se ve que son posiciones que se pudieran alcanzar en algún momento, pero sí me parece que no son las posiciones que ando buscando para entrenar. No, pero creo que el propósito de estas es ejercitar el cálculo. Además, bueno, yo sí he notado que veo más el control de las piezas en las partidas. O sea, puedo visualizar mucho mejor, mucho más rápidamente las posibilidades. Pero bueno, está bien si tú prefieres otros ejercicios. Sí. De hecho me estoy yendo con otros ejercicios, la de Cite Art y ¿qué más? Las del método carpintero y bueno, otras. Ahorita ni siquiera estoy intentando eso, estoy intentando las papitas, mates en 2 de Chess King. Nada más. Okay. Quiero llevarme la cotorra mientras. Bueno, nos vemos, profe. Gracias. Dale, nos vemos. Ahí si quieres jugamos unas partidas, si gustas. Va, sí. Dale.